Señor, hermano. Yo me preguntaba, ¿no?, para cuánto ha sido difícil este año, para cuántos de los jóvenes poder pasarnos un año más en la escuela. Milagro hoy hablaba conmigo y me decía, fue todo más difícil y me costó. Y yo estaba contando los años que estaba en este lugar y sin duda este tercer año como que tuve que cambiar materias más difíciles y fueron más difíciles también para mi vida. Pero por la misericordia de Dios estoy aquí en medio de ustedes. ¡Aleluya! Hermano, muchas veces, hermano, he sacado lo peor de mí. Pero gracias a Dios que ahí estuvo su Santo Espíritu para sostenerme, para levantarme. Y yo le decía una cosa y en esta noche van a entender muchas cosas. ¿Por qué sigo de pie? Hermano, yo le decía al Señor en algún momento, cuando estaba tan imposible de levantarme, parece que mi fuerza no daba más y se me hacía como que estaba ahí en una barranca a pique, ¿no? Yo conozco lo que es el Bermejo, donde mi esposo anda, y se me hacía que estaba ahí encima, que él era resbaloso y que tenía que estar prendiéndome por una sola mano. Pero cuando oraba ahí tirada en mi piso, en mi pieza, me tiraba ahí de panza y le decía, Señor, por mis hijos, Señor, por mis jóvenes, Señor, por mi familia, Señor, ayúdame a seguir. Ayúdame, levántame, Señor. Tu palabra dice 7 veces cae el justo, mas Jehová lo vuelve a levantar. Y aquí estoy para la gloria del Señor. Hay una alabanza que estoy practicando, que hoy no lo traje porque todavía hay que practicarlo más, que dice, el diablo ya pensó que yo había perdido, pero hoy estoy aquí. Yo quiero compartir un día de esto, esa alabanza con la iglesia. Invito ya, sin ir más adelante, ya a compartir la palabra de Dios. Le comento algo raro que me pasó la hermana cuando me comentó hace como 2 meses atrás. Yo comencé a orar y comencé a leer mi Biblia y comencé a orar y a leer mi Biblia. Y anotaba los versículos que iba tomando más o menos para los jóvenes. Pero hace 2 días atrás, compartiendo la palabra que había preparado junto con mi esposo, estábamos ahí en la mesa y le dije, mira, esto es lo que yo preparé. Y doy gracias a Dios porque eso es una victoria que Dios nos dio también este año, de poder compartir juntos la palabra y de ayudarnos el uno al otro. Y estábamos ahí en la mesa y le digo, pero el Señor me acaba de cambiar la palabra. Me envió a que lea otro libro. Y vino así ahí en el instante en mi mente, como que el Espíritu Santo me dijo, lee esto. Y entonces fui y abrí mi Biblia en el libro de Amós, que quiero compartir en esta noche, con la ayuda del Señor. Preparado por el Espíritu Santo solamente hace 2 días. Así que si en algo me equivoco, me perdona, hermano. Libro de Amós, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 9 al 11. ¿Cuánto lo encontraron? Puede decir amén. Dice así la palabra del Señor, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Tomen su asiento, hermanos, ya se ha orado por la palabra. La palabra ya está bendecida por el Señor. Y yo estuve estudiando un poquito esta palabra que me hizo llorar, hermano, todos estos 2 días, me hizo temblar en la presencia del Señor. Y en este tiempo, hermano, que sabemos que se vienen tiempos más difíciles todavía. Escuchamos por ahí y soy de escuchar mucho en el teléfono, de mirar mucho en el Facebook predicaciones y que todo el tiempo están hablando de que
Dios nos va a prosperar más, de que Dios nos va a bendecir más, de que todo el tiempo hablando de la prosperidad. Pero ves lamentablemente la forma que se conduce o cómo te predican la palabra, dejan mucho que desear. Pero como dice su palabra, no retener lo bueno y rechazar lo malo. Y sabemos que si buscamos a Dios, Dios tiene promesas para nuestras vidas. Dios tiene promesas para nuestros hijos. Dios tiene promesas grandiosas para los jóvenes de este lugar. He sentido la presencia del Señor por cada oportunidad, por cada cosa que compartía a los jóvenes, por cada palabra que estaban compartiendo. La presencia de Dios se podía sentir. Pero estamos terminando un año. Y como decía Milagro, en la escuela fue difícil. Todo cambió. La materia para los hijos de Dios también está cambiando. Porque el Señor nos sacó de la tierra de Egipto, a nosotros sus padres, para hacer de ustedes sus profetas, para hacer de ustedes una nación santa, para poder hacer de ustedes conquistadores, para poder hacer de ustedes valientes. Por tanto, muchas veces yo no comparto y creo que aprendí de este lugar, de muchas veces tener que estar ahí con nuestros hijos diciéndole: está bien papito, esto está bien, ya va a pasar, seguí así. El otro día Leonardo se entristecía cuando me trajo una nota de 6.50 y me dijo: mamá, apenas pero aprobé. Y le digo: no esperes que te felicite por un apenas. Sos un hijo de Dios, podés un poco más. Y me sentí cruel, hermano, me sentí cruel. Pero dejé eso y lo llevé a la presencia del Señor, porque Él lastimó mi corazón con una palabra y Él lo sabe. Y le digo: pero tu mamá soy yo, no la hermana Julana. Y me fui a la presencia del Dios, y cuando Dios me entrega esta palabra lo entendí. Dios quiere hijos diferentes, jóvenes diferentes. Dice la palabra nazareo. No habla de un pueblo como nosotros vivimos acá, somos 213, nos llaman 213. Es un grupo de personas que Dios apartó para que se consagre. Nazareo quiere decir apartado, consagrado para Dios. Que sean capaces de hacer un pacto con Dios y de cumplir ese pacto con el Señor. Y eso es lo que Dios está buscando en este tiempo: jóvenes comprometidos, joven consagrado, joven que sean unas cosas acá dentro de la iglesia y que sean las mismas cosas allá en el aula, que sean las mismas cosas allá en la calle, que sea aún mejor. Yo le decía a mi familia, a mis hijos, antes de ir la vez pasada en el viaje: mira, nuestra doctrina acá es esta y es esta. Nosotros vamos allá en una doctrina diferente, pero lo vamos a cumplir de la mejor manera. Porque si no podemos respetar a los siervos de Dios, a la líder de joven que nos habla, que nos corrige, que nos dirige, ¿cómo vamos a respetar a Dios que no vemos? Pero hay algo que se llama Espíritu Santo, que quiere llenar la vida de cada joven que está en este lugar, que quiere que se consagre para que esa presencia divina abunde en el corazón de cada uno de los que están aquí, para que puedan ser diferentes, para que puedan ser exitosos en la vida, para que les puedas ir bien. Yo traía la palabra que dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Pero también tú tienes que mirar por tu salvación. Tú tienes que hacer un pacto como niño, como joven, como adolescente. Hacer un pacto con el Señor y marcar la diferencia. Allá en el mundo te van a ofrecer muchas cosas, pero déjame decirte, hay un alto precio. Anduvimos en un camino erróneo como padre. Entonces yo siempre le digo a mis hijos: yo no te puedo decir, mira mi pasado y toma de ahí ejemplo para seguir mis pasos. No. Estoy tratando dentro de este lugar, en estos años, de ser una mamá diferente para mostrar el mejor ejemplo para ellos. Pero no le puedo decir: mira mi ejemplo,
No, muchas veces con lágrimas en mis ojos me senté con mi hija contándole mi vida, cómo empezó, cómo fue que nací, cómo fue que crecí, cómo fue cuando me junté con mi compañero, cómo fue para que llevemos a arreglar nuestra vida delante de Dios, cómo Dios trató conmigo, cómo tuve que llorar lágrimas amargas para poder llegar hasta donde he llegado hoy. Y muchas veces tomamos las cosas de Dios así livianamente. Pensamos, no, yo soy joven, a mí me llama la atención las cosas del mundo. Me llama la atención un poquito de esto, un poquito de aquello. Y las lágrimas de tu madre y la lágrima de tu padre, que están sacrificándose día a día espiritualmente delante del Señor, derramando sus lágrimas, buscando de Dios, tratando, siguiendo, luchando a pesar de las luchas y de la dificultad que se levanta, para que tú seas un joven exitoso, para que tú seas un joven diferente para Cristo. Yo espero que esta palabra pueda entrar en tu corazón. Yo quería, hermano, traer una palabra diferente, pero Dios me dio esta palabra y yo no puedo cambiar lo que Dios me dio. Y quiero contarte un poco por autoridad de Dios, y lloré mucho porque no me gusta hablar de mi pasado, de la parte triste, porque hay cosas buenas, pero no me gusta hablar de las cosas malas que me ha tocado vivir en esta vida por causa de mi rebeldía y mi desobediencia. Yo tenía 8 años cuando estaba en la iglesia junto con mi abuela, que me crió desde los 3 años. Y no tenía mamá, no tenía papá. Y quiero hablarle esto a los jóvenes que están empezando a acercarse al Señor sin tener la ayuda de su padre y de su madre. Tenga lo que tenga tu mamá o tu papá, orá por ellos. A lo mejor me puede decir, a mí me abandonaron, a mí también, pero siempre oré por ella, oré por él y sigo orando. Y sabe que la recompensa de esa oración, que este fin de semana que pasó, ella aceptó a Cristo y se bautizó y ahora está sirviendo a Dios. Años. Pero cuando tenía 8 años, hermano, ¿sabe por medio de qué yo recibí la promesa del Espíritu Santo? De estar en una campaña derramando mis lágrimas. Entre la multitud de gente, era más o menos así como luz. Había una cantidad de gente porque era una de esas campañas donde el predicador hacía la invitación y vos veías de allá del medio del monte, había una bananal que rodeaba el terreno de la iglesia, y vos veías de ahí salían las almas, de allá de la cantarilla, de allá de media cuadra, una cuadra, venían saliendo con lágrimas en los ojos. Algunos llevaban, hermanos, su termolar con bebida alcohólica y estaban ahí en la orilla de la ruta, pero cuando el siervo de Dios, el evangelista, hacía la invitación, empezaban a venir, hermanos, a gloria de Dios, llegaba hasta allá, hasta los montes, hermanos, llegaba y traía las almas, la presencia del Señor. Entonces, una de esas campañas que había una multitud de gente hacia el frente, yo me metí lo más que pude, pero quedé creo que 3 filas atrás entre las personas ahí, y comencé a orar con ese llanto que siempre oraba cuando me sentía sola, cuando estaba en la casa de mi abuela, cuando no tenía a mi papá, no tenía a mi mamá, cuando sentía que todo me hacían agrede porque yo no era hija de ese lugar, porque yo no pertenecía ahí. Entonces me escondía y lloraba, y yo creía que con ese llanto fuerte de lo más profundo de mi corazón, mi mamá algún día lo iba a escuchar y iba a llegar por mí, pero nunca llegó. Y yo miraba al cielo y le decía: Señor, tenga misericordia. Señor, tráeme a mi mamita, yo la necesito. Señor, me siento sola, y era una niñita pequeña. Por eso quiero decirte, si tú estás queriendo servir al Señor y tus padres no te acompañan, capaz llegas a tu casa y ahí comienzan a decirte muchas barbaridades de cosas, pero tú tienes un Cristo que nunca te deja solo.
Él prometió darte un consolador que se llama Espíritu Santo. Y yo recuerdo que me metí en esa campaña entre la gente, hermano, y estaba derramando mi lágrima nuevamente, orando por mi mamita ahí, en ese lugar, clamando por mi mamá. Y llega el siervo de Dios y me pone la mano y me entrega una promesa tan maravillosa que me dice: ocúpate tú de lo mío, que yo me ocuparé de lo tuyo. Te dice el Señor, tú vas a ver salvo a tu papá y a tu mamá. Y en ese momento comenzó a caer su Espíritu Santo sobre mi vida con tan solo 8 años. Muchos de mis compañeritos se terminaban burlando de mí, pero yo salí saltando como becerro en la manada y hablaba en lengua, hermano. Yo no le podía hablar, ellos se burlaban, ellos se reían de mí, pero yo no podía parar de hablar en lenguas y seguía glorificando a Dios. Y ahí empezó, hermano, lo más triste, lo más drástico de mi vida. Por eso te digo, si hoy tú tienes a tu mamá, tu papá que está luchando por vos, no tengas en poco la oración de una madre, no tengas en poco el sacrificio de un padre, la oración, las lágrimas, lo que hacen por ti. Valora. Si ellos están, sean buenos, sean malos. Yo a mi esposo muchas veces le dije: ve a tu mamá, porque ella te crió, no te abandonó. Haya sido como haya sido, que le haya tocado vivir. Muchos padres que no saben dar cariño a sus hijos, pero no te dejó tirado, te enseñó. A mi esposo le enseñó a trabajar duro y hoy en día, hermano, le sirve. Porque Él no nos deja pasar hambre, no nos deja pasar necesidad. Muchas veces ahí en el frío, en el calor, atropellando, hermanos, esos ríos, peligros para traer el pan en la mesa. Pero eso le enseñó la enseñanza de un padre que tal vez en la niñez, en la adolescencia, fue muy cruel. Pero hoy está acá, para la gloria del Señor. Comencé a crecer. 8 años de edad, 9, 10, comencé a crecer y mi cuerpo comenzó a crecer conmigo. Comencé a desarrollarme y yo vivía en un lugar donde la única mujer que cuidaba de mí era mi abuela y los demás eran todos varones. Había primos, había tíos y ahí comenzó el terror para mí. Yo tenía que cuidarme, hermano, de todo el mundo. Yo comencé a sentir, hermano, miradas. Comencé a ver el peligro hacia mi vida. Fue un día a comprar para mi abuela, hacer un mandado a comprar. Y un viejito me estiró de mis manos, me hizo saltar el tejido, me metió adentro y me encerró en la pieza. Y yo ahí clamaba la misericordia de Dios. Ya no estaba sola, no estaba mi mamá, no estaba mi papá. Pero yo ya no estaba sola, estaba el Espíritu Santo conmigo. Y comencé a decirles palabras que comenzó a meterle, no sé si temor o qué lo que pasó. Pero recuerdo que solamente pudo darme un beso en la boca que me marcó por muchos días. Más Dios no le permitió. No sé de dónde saqué la fuerza, le tumbé, le arrebaté la llave y salí corriendo. Y él corrió detrás de mí con un machete. No sé qué le hubiera pasado si me alcanzaba. Encima, hermano, mi tío sale a hacer la denuncia. La denuncia no le es tomada porque yo no soy hija legítima y porque él no era un hombre casado. Hasta esas injusticias uno vive, hermano. Y seguí así. A los 10 años de edad mi abuelo parte de esta tierra. Y el único que yo pensé que mi abuela me tenía ahí porque ella quería, se ve que no era así. Me enseñó muchas cosas y me cuidó, y eso valoro hoy, porque estoy acá gracias a los cuidados de ella. Pero cuando mi abuelo partió, vino mi papá, me llevó, y ahí comenzó el terror para mí. Tener que correr, tener que fingir que conocía del mundo para que no me vieran de tonta, tener que decirle que yo sabía las cosas y te empezaban a decir: probá un chiquitito, total, no pasa nada. Y yo sabía, tenía dentro mío algo que me quemaba,
y me decía, esto no es así. Una noche me llevaron mis hermanastras hasta el frente de un curandero. Ellas entraron, entró la segunda y esperaban que yo entre. Y yo le dije, yo no entro. Y tenían solamente 10 o 11 años viviendo una vida ya en la calle. Iba, venía, me iba a la casa de mi abuela. A los 11 años, casi prácticamente hasta los 12, me metí a trabajar, hermano. Y hay algo que yo le quiero compartir, a lo que yo quiero llegar. Yo no sé a los cuántos años uno le comienza, depende de lo que los padres les permitan ver a los chicos, depende de lo que los padres le hablen, le eduquen a los chicos. Ahí tenemos que ver mucho nosotros como papás. Pero de los cuántos años comienza uno a querer conocer noviocito, a querer tener parejita, a querer saber lo que es tener un novio, tener una novia. Yo lo estoy viviendo, ya lo viví con mi hija, estoy en una edad que le digo, Leonardo, cuidado porque estás en una edad peligrosa, pero no tuve nunca todavía hijos varones que pasaron por esa etapa. Lo estoy empezando a vivir con Leonardo, no tengo experiencia, así que soy la menos indicada para hablar. Pero sí puedo hablarle de mí. Más o menos a los 10, 11 años comenzó a gustarme un chico, hijo de pastor. Y me encantó y me enamoró. Y un día, hermano, viviendo esa desgracia, que iba y venía, que andábamos por la calle, que ya no tenía lugar, que temblaba de hambre por la calle, que todos me señalaban con el dedo. Me dice, yo te voy a llevar a vivir conmigo. Y yo le dije a la hermana Rosa que iba a compartir esto, porque veo, hermano, veo que hay muchas cosas que uno tiene que pensar bien antes de hacer las cosas. Y tenía entre 10 o 11 años, no recuerdo bien. Me dijo, robá tu documento y espérame en la casa de tu tío y que yo voy a ir por vos. Y vamos a ir a vivir juntos. Hermano, en un momento yo me puse a pensar, pero yo no sé si fui yo o fue ese Espíritu Santo que tenía dentro de mí. Y dije, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, Señor? Tú me llamaste con un plan, con un propósito. Yo solamente tengo tantos años, soy muy chiquita. ¿Qué voy a saber yo de un hogar? ¿Qué voy a saber yo si no sé lavar los platos? ¿Qué voy a saber yo si ni siquiera mi ropa interior sé lavar bien? Entonces comencé, hermano, jovencita, a pensar que si a mí me empezaba a gustar, a despertar en mí, tan chiquita, otras cosas, yo primero tenía que aprender lo básico de cómo ser mujer. Hoy en día, hermano, hay mucho matrimonio destruido, muchas parejas, muchos matrimonios que no pueden salir adelante, muchos jóvenes con la vida destruida, muchos jóvenes ya adolescentes que prácticamente de mi edad teniendo hijos. Pero vos sos la menos indicada para hablar. No, yo tengo la autoridad para hablarte de que se sufre teniendo hijos tan pequeños. Comencé, hermano, a investigar, comencé a acercarme a mis tías, a decirle, enséñeme a hacer esto, enséñeme a cocinar. Y así fui aprendiendo. Pero yo creí que ya sabía todo cuando tenía 14 años y empezamos una relación con él. Y un día mi abuela le dice, yo ya no quiero que ella ande así por la calle. Si vos no te haces cargo, él tenía 24 años, era 10 años mayor que yo. Si vos no te haces cargo de ella, yo la llevo a jueces menores porque yo así ya no la quiero tener. Y yo pensé, hermano, que mi abuela estaba mal. Y yo no me quería quedar en la casa de ella porque había tíos que me perseguían. Y yo no quería romperle el corazón a mi abuela. Y no era rebeldía, hermano. Tengamos cuidados como mamá. Cuando nuestras hijas, nuestros hijos vienen a contarnos cosas, muchas veces no queremos escuchar. Le decimos, no, deja de hablar mentira. Prestemos atención a nuestros hijos. Yo metí muchas personas en mi casa
Pero siempre trato de ponerle un colchón al lado de mi cama a mis hijos, hermano, porque hoy en día es muy peligroso. Es verdad, Señor. Y ella no se daba cuenta. Y una vez cuando yo me animé a contarle lo que había pasado, ella me dijo, seguramente vos le provocaste. Y ahí partió mi corazón. Entonces yo dije, me voy con él. Total, es 10 años mayor que yo y él me va a proteger. Y yo misma le decía a él, yo busco en ti una protección. Buscaba lo que mi papá no me daba, no tenía papá. Hoy a los padres les quiero hablar, por favor. Presten atención a sus hijas. No sea que salgan a buscar en la calle lo que no encuentran en el hogar. En el temor de Dios. Nosotros hemos pasado tantos llantos, lágrimas amargas con mi esposo por no buscar a tiempo del Señor, por no pedirle la sabiduría de Dios para guiar a nuestra hija, hermano. No sabe lo que estamos llorando. Y por eso le estoy hablando con toda autoridad, con todo conocimiento. Que si nosotros no hubiésemos apartado y hecho caso de la palabra del Señor, otra cosa estaríamos contando el día de hoy. Entonces yo me fui, hermano, con él. Recuerdo que tomé una bolsita de nylon y cargué las pocas ropas que tenía. Y bueno, yo llegué allá y dije, bueno, ahora empieza mi libertad. Así dicen muchos. Quiero ser mayor para ser libre. No sabes lo que le espera. O muchos jóvenes que quieren escaparse, quieren juntarse, tener noviocito, irse de la casa para ser libre de la mamá y del papá. ¿Sabe cuál fue mi recibimiento en la casa de mi suegro? Bueno, acá tenés el pantalón y la camisa de tu marido, plancha. Así, hermano, temblaba. Con plancha, carbón. Y temblaba así, parecía que los carboncitos se me iban a escapar para afuera. Y ahí tenía a mi suegra, acá tenía a mi cuñada, acá tenía a mi recién marido. 14 años de edad. Se me cerró la boca, no podía comer del sufrimiento. Parecía que todo era en contra mía. Escuchaba indirecta. Nació Marilyn, 15 años de edad. Y ahí, hermano, casi me morí. Yo cantaba de muy chiquita en la iglesia. Por eso le quiero hablar a Milagro, Flor. No dejen de cantar nunca para el Señor. No dejen de alabar al Señor. Los demás jóvenes que les gusta alabar, no dejen de cantar para el Señor. Y por ir y buscar una libertad, y por estar sin papá, sin mamá, yo prácticamente me vi obligada. Pero si ustedes hoy tienen mamá, tienen papá, valoren, cuiden, conságrense para Dios. Sean diferentes. Armen un futuro. Estudien. Este 2020 que van a comenzar, que sea ya con una mentalidad diferente. Pasar bien las pruebas del Señor. El año lectivo en el camino del Señor. Ser victoriosa. Ser victorioso como joven, como jovencito, pero también en la escuela, hacerse destacar. El otro día vine y le dije a Lorenzo, vine corriendo de la escuela porque me estoy por desmayar. Y por ahí me dice, no, son muy drástica. No, hermano, yo estoy para ayudar a mis hijos. Si caen, si estuve ahí, estoy ahí y sigo estando ahí para Marilyn. Y le dije a Leonardo, me tenés acá, yo voy a estar con vos si las cosas no te salen bien. Pero me partió el alma que la profesora me diga, me contestó mal. Y le dije, Leo, ¿qué hiciste con el evangelio? Él está ahí, lo estoy hablando delante de él, en el temor del Señor. Hablamos, entramos en oración, entramos en clamor, hermano. Y luego su líder me dijo, Leo está restaurado para la gloria del Señor. Porque si no, yo lo iba a sentar, hermano. Si él no cambiaba su actitud, yo lo iba a sentar. Le dije, bueno, pedí perdón.
a tu profesora, porque como hijo de Dios tenés que ser diferente, tenés que cambiar, no podés estar faltando el respeto. Y gracias a Dios, las materias que no podía levantar, tuvimos ahí un proceso difícil por la falta de trabajo, que no le podíamos comprar ciertas cosas. Y él iba en una manera que la escuela exige otro tipo de vestimenta. Y él quedó sin zapatilla y llevaba alpargata. Y eso fue lo que generó todo, porque en la escuela se te burlan, se te ríen. Y yo cuando hablé con la preceptoría no podía entender cómo la preceptora misma me habló de una forma tan doliente, hermano. Pero gracias a Dios, ahí está Leonardo. Ya hoy vino con la noticia que pasó. Levantó en esta semana todas las materias para la gloria del Señor. Pero por eso le digo, hermano, jovencita, esfuércense en tener una vida consagrada, apártese para el Señor. Porque la vida, la libertad que ofrece el mundo, la libertad que ofrece los bailes, dura un segundo y luego vienen las consecuencias amargas, tristes. Y yo creyendo, hermano, que sabía todo, 14, 15 años, siendo mujer. No es simplemente que yo me voy a casar porque ya me gustan los varoncitos y entonces yo me voy a casar y voy a jugar al mamá y al papá. No es así. Tienes que preguntarle al Señor primeramente, porque muchas veces vemos dentro del camino del Señor formándose matrimonios que no están en la voluntad de Dios. Y muchas veces están en la voluntad de Dios, pero no en el tiempo de Dios, y hacen las cosas como ellos quieren y luego se lamentan, como yo lo hice. Y si ayer o anteayer, sin ir más lejos, le pregunté a mi esposo, porque yo siempre le digo, más de una vez me arrepentí, pero ya no sirvió de nada, cargué con las consecuencias porque ya había una hija. Y mi esposo me dijo, si hubiese sido una vez nomás, pero es verdad, hicimos las cosas mal. Y lloramos, sufrimos. Hermano, yo no estaba como niña. Era una niña de 14 años que no estaba preparada, ni física, ni mentalmente, para tener un marido. Y muchos años mayor que yo. Y eso llevó a enfermarme. Yo vivía con pastillas, mi casa parecía una farmacia. Mis cuñados decían, yo me voy a buscar en tu casa, me voy a buscar en tu pieza porque yo sé que vos tenés la farmacia. Se me salió, hermano, una pelota acá. A los 6 meses de tener a Marilyn, me operaron del apéndice y se me hizo un nudo acá. Y no podía tragar, no podía comer, no podía cantar, ya no podía ni llorar porque lloraba todos los días de mi vida, yo lloraba. Mi esposo se iba a trabajar al campo, al monte, hacía lo que podía para ayudar a su papá a traer el pan en la casa, pero él nunca sabía lo que hacían conmigo cuando él no estaba. Que muchas veces quería tomar un vaso de leche y yo lo tomo con azúcar y no me dejaban usar el azúcar y no podía comer. Y así todo yo tenía que cargar a mi hija. Lloraba, ella lloraba mucho. Le hacía pasear por el patio, lloraba y miraba al cielo y le decía, Señor, si yo hubiese pensado diferente, si yo hubiese estudiado, si yo me hubiese apartado para ti. Personas que no tenían nada que ver, hermano, me ofrecieron la oportunidad de estudiar, de pagarme todo el estudio. Mi abuela se opuso, me sacó de la escuela, todo 10 era mi nota. Pero ella se opuso. Y digo, pero si yo hubiese insistido, no hubiese logrado algo diferente para mí. Pero ahí estaba cargando
una hija que yo le miraba y no sabía si era una muñequita que alguien me la regaló. Y siempre le digo: hija, cometí tantos errores contigo porque yo no estaba preparada para ser madre. Por eso quiero hablarle a los que hoy están pensando, a los que hoy ya están ahí pensando más en tener novio que en estudiar, en ser alguien, en prepararse. Si usted siquiera empieza a pasarle eso por la cabeza, comiencen a decirle a la mamá que le enseñe cómo se lava, cómo se plancha, que le comience a hablar el padre, cómo tiene que ser una esposa, comience a prepararse para tener éxito y sobre todo a doblar su rodilla, a buscar de Dios, que Dios le mande esa persona indicada, que Dios le mande ese siervo de Dios que tiene preparado para ustedes. No se apresure a errar el camino. Dios tiene preparado cosas grandes. La palabra del Señor dice: Él levantó. Dice: y levanté de vuestros hijos para profeta y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Ese era lo que Dios quería hacer con mi vida. Una vida consagrada, una vida apartada, una vida que viva para el Señor, que cante. Y seguramente en el tiempo de Dios, si hubiésemos hecho, porque nos habían dicho que era la voluntad de Dios que nosotros estamos juntos, yo hoy le puedo decir, le dije a Marilyn el otro día, si hubiésemos hecho como Dios quiso, más o menos en estos tiempos recién nos tendríamos que estar casando. Pero por haber apresurado nuestros pasos y haber cometido los peores errores de nuestra vida, yo le puedo decir, y él que está allá escuchándome, cuántas veces hemos llorado amargamente, cuántas veces nos hemos arrepentido de lo que hicimos mal. Pero ya era tarde. Comenzaron a llegar los hijos. 1, 2, 3, 4 y 5 hijos. Uno partió con el Señor, pero vivimos la fea experiencia de verlo en terapia intensiva 16 días. Y yo no estaba preparada para eso. Por eso, jovencita en esta noche, Dios quiere una vida consagrada, una vida apartada, que, como dijo Pablo, que podamos imitar al Señor Jesús. Él, siendo un apóstol, siendo un hombre que no había conocido a Cristo, que perseguía a los evangélicos, que trataba de matar a los que predicaban la palabra de Dios, cuando se convirtió a Cristo, imitó sus pasos. Dice: como yo soy imitador de Cristo. Así dice en varias partes las palabras que él escribió. Por eso en esta noche, jovencito, jovencita, no se apresure. No tengan en poco las lágrimas de su mamá. Mala, cruel, gritona, no sé. Pero ahí usted, mamita, ¿qué le pasa? ¿Qué le sirvo? ¿Qué le lavo los platos? ¿Le ayudo? Amén. ¿Le limpio? Mamá, ¿querés desayunar? Te traigo en la cama. ¿Cuántos jóvenes pueden decir amén a eso? Usted no sabe lo que es servir a un esposo y darle el gusto a un hombre y darle el gusto a la mamá. Ahí le puede decir Marilyn, muchas veces le sale feo la comida y yo me los como todo para que ni Marcelo ni Lorenzo le digan nada a ella. Y ella le puede decir, para la mamá siempre todo va a ser lindo, hija, y te va a corregir con amor, pero el hombre no. El primer plato de comida que yo me equivoqué y le puse de más sal, me lo tiró así. Por eso, honren a su papá y a su mamá. Quieren un matrimonio exitoso, quieren una vida exitosa, comiencen a honrar a su papá y a su mamá. Comiencen a ser como Dios manda. ¡Aleluya! Comiencen a consagrarse para Dios. Y la líder le dice, hija, no te pongas pantalón, no te vistas así, conságrate para Dios. Tú tienes que ser diferente. Yo a Leo siempre le digo, no, la doctrina en donde estamos, donde Dios restauró, yo no puedo ser, hermano,
desagradecida. Dios restauró mi vida, mi hogar, mi familia en este lugar. Y si la doctrina que aquí el siervo de Dios, el ángel de Jehová pone es esto y esto y esto, yo no puedo ir en contra de eso, porque entonces estoy en pecado, estoy en falta. Acá delante de ellos hago lo que ellos quieren, pero cuando yo salgo allá yo soy dueño de mi vida. Yo hago lo que quiero, me visto como quiero y me conduzco como quiero y digo lo que quiero. Y no es así. Una vida consagrada para Dios es ser como fue Cristo, un nazareno. Una vida con pactos, con promesas, con ciertos estatutos y mandamientos que uno tiene que cumplir, para que cuando llegue aquel día que suene la trompeta, usted y yo podamos ir con Cristo. Sé que a veces se torna difícil, pero no imposible. No es imposible. Es mejor servir a Dios, ser obediente a Dios, honrar a tu papá, darle todo el amor a tu papá y a tu mamá, tú que la tienes contigo. Yo no tuve esa bendición de disfrutarla. Cuando ella vino todavía con sus malas costumbres del mundo, pero yo la atendí en mi casa. Y fue tan maravilloso, hermano, esa foto que nosotros subimos en el grupo. Yo me sentía como una bebé en sus brazos. Nos acostamos ahí, creo que Marilyn también con nosotros en una cama, y yo me puse en sus brazos. Y puede ser que mi mamá era esto, aquello, lo otro, miles de cosas, pero que yo me dije un día nunca imitarlas, porque un padre y una madre también se equivoca. Pero si no te abandonó, no te dejó, la Biblia manda que tú debes honrarle, que tú debes cuidar de ello, que tú debes esforzarte a ser mejor, para que cuando sean viejitos puedas ayudar a tu padre y a tu madre. Que tienes que respetarlo, que tienes que tener consideración. Leonardo era un joven que tenía todo lo que él quería. Le gustaba una zapatilla, pedía, y si nosotros no le dábamos, tiene uno, mi tío, que le ama como el hijo, y ya viene su tío, y tío, yo quiero esta zapatilla, y se lo daba. Y nunca cuidaba. Con Brandon había leche, pan en abundancia, tiraban, derrochaban. Y un día, cuando yo me voy con tanta tristeza como mamá, porque uno se da cuenta, el papá trabajando kilómetros y yo sufriendo por la necesidad de tener a mi esposa a mi lado y ellos jugando con la comida. Y me voy a tirar una taza de leche con pan en el patio. El Espíritu Santo me habla y me dice: en este año te voy a enseñar y voy a enseñar a tus hijos a darme gracias por cada plato de comida. Llegó el día que este jovencito, hermano, que está acá, casi hasta pierde el ministerio por tener que andar vendiendo, porque en la casa no había. Su papá iba al monte, traía, a veces no sacaba nada, venía destrozado, cansado, sin tener fuerza de poder ayudar. Y entonces yo le dije a él un día: vos no tenés una manca como mujer. En aquellos tiempos, ya cuando él quedó sin trabajo y no había nada para darle comer a nuestros hijos, yo trabajaba en 2, 3 partes para que no le falte el alimento a mis hijos. Y la vida me enseñó a ser una buena compañera en ese sentido. Y entonces le digo: hijo, yo te voy a hacer las chipas, yo te voy a hacer los pan, y vos vas a salir a vender con lo poquito que teníamos, porque si no, para mañana no tenemos. Y a veces era peor, si él no venía con la plata, para esa noche no teníamos. Y venía a veces con el ojo todo hinchado de tanto llorar. Se largaba esa llovizna que a él agarraba y se mojaba sus cosas y él no podía vender. Y me dice: mami, no puedo vender. Las 9, las 10 de la noche, yo angustiada a mi casa porque mi hijo salía a vender y no volvía.
Y me dice, pero yo sabía que tenía que vender, que tenía que traer. Y un día le dije, hijo, no llores, ponete a orar. Y cuando viene y me dice, mami, esta vez te hice caso. Me puse a orar. Cuando ya vendía de vuelta con mi chipa a las 9 de la noche era. Y cuando llego acá faltando una cuadra, me dice, me salió un hombre y me compró todito lo que yo tenía. Pero también lloré, mami, me dice. Pero para la gloria del Señor, él aprendió que lo poco y en lo mucho hay que agradecer a Dios y cuidar el sacrificio de papá y de mamá. Cuidar no es fácil. A veces lloramos, a veces sufrimos mucho porque no sabemos de dónde sacar. Nos metemos en problemas, en deudas, para que ellos estudien y tengan la mejor zapatilla. Y yo le dije a Leonardo, ni por más que yo tenga donde ir a sacar fiado, no te voy a sacar porque no aprendiste a cuidar. Y fue así. Tuvo una dura experiencia en la escuela, delante de sus compañeros, las preceptoras mismo que le llamaron la atención. Y fue duro también para mí, pero me callé, porque Dios me prometió que le iba a enseñar. Por eso, jovencita, está la palabra que yo quería compartir con ustedes. Y espero que sea de bendición. No se apresuren a ir tras el mal. Detengan sus pasos del mal, porque allá en la calle el diablo solamente le espera con los brazos abiertos, pero para destruirle, para amargarle la vida. Y el plan de él, sabe que era, hermano, siempre era llevarme al infierno antes de tiempo. Con problemas en mi familia, con problemas en mi matrimonio, conviviendo un infierno en casas ajenas, siempre buscaba la oportunidad de quitarme la vida. Y lo intenté en varias ocasiones, pero Dios no lo permitió. Y por ello estoy acá, gracias a Dios. Y hoy le hablo en el temor del Señor. Y le hablo con la experiencia y la autoridad de parte de Dios. Que lo que le digo, jovencita, jovencito, ayuden a sus papás. Sean obedientes, escuchen, oren con ellos, busquen de Dios. No se avergüence si comienza a sentir gusto por alguien, se comienza a despertar. Confiésenle a su papá, a su mamá, que no le va a andar contando a todo el mundo. Y para ponerlo ahí en oración y decir, hijo, hija, esto no es de Dios, no es el tiempo de Dios. Ahí está mi hija. Le digo, te espero en la iglesia. Y yo le dije, mi amor, no es el tiempo de Dios. Y Dios sabe que no le estoy hablando mentira y lo digo delante de ella. Hasta hoy ya muchas lágrimas lloré juntamente con mi hija. Muchas veces, noches, madrugadas, que dejé a mi esposo de lado y me acosté con ella a llorar. Porque ella estaba con lágrimas amargas. Y yo sabía que el diablo iba a querer hacer lo mismo que hacía conmigo. No tenés tu mamá, no tenés tu papá, todo te dejan, todo te abandona, no le importás a nadie, no tenés valor para nadie, tu marido no te quiere, Julano no te quiere. Comienza a bombardearte la mente para que vos agarres la decisión de querer quitarte la vida. Pero ahí, en esa experiencia que yo viví en mi juventud, que fue drástico y muy doloroso, me sirvió para estar al lado de mi hija, que a pesar de muchas veces haberle dicho que no, dijo sí y se equivocó y luego lloró lágrimas amargas. Pero yo todavía tengo la fe y la esperanza que aquel que me prometió que iba a salvar mi casa, que iba a salvar mi padre y mi madre. Me falta mi papá, pero me dijo el otro día cuando nos encontramos, cuando yo voy al monte llevo esta Biblia, el Nuevo Testamento, y lo leo. Yo conozco a Jesús, hija, me dijo. A su manera será, porque no se congrega, no acepta ciertas doctrinas, pero el tiempo lo tiene Dios, y yo creo que por medio de ese Nuevo Testamento Dios va a hacer la obra. Y tal vez usted dice, ¿por qué usted ora si usted vivió cosas terribles por causa de que ellos no le cuidaron? No, ellos me trajeron a este mundo. Son el instrumento que Dios usó para traerme a este mundo. Y hoy estoy acá, en medio de ustedes,
dando gracias por un año más, dando gracias porque mi hijo sigue ahí, está ahí, y creo en el Señor que vamos a empezar un año diferente con la ayuda del Señor, porque lo que Dios nos prometió es apartarnos, consagrarnos para Él, para que podamos conquistar la tierra prometida. Y la tierra prometida se conquista, hermano, consagrándonos para Dios, viviendo una vida diferente, no viviendo como el mundo, no vistiéndonos como el mundo, no amando las cosas del mundo, sino que consagrándonos y buscando su santidad. Hasta aquí la palabra del Señor. Yo le invito a que usted se ponga de pie.